mostrarle esta primera parte. Entonces, voy a usar un PowerPoint. Aquí está el título, un título de la charla un poco más resumido. Dice Dinámica de expansión acelerada del universo. Mi nombre es Guillermo Palma. Y entonces lo que quiero hacer en esta primera parte es motivarlos un poco por qué es interesante estudiar modelos cosmológicos y procurar mostrarles que existe una matemática muy diversa con la cual ustedes pueden acercarse a esta área y abordar muchos de los problemas que actualmente son problemas abiertos. Quizás una de las primeras cosas que uno mira cuando se preocupa de astronomía, astrofísica, es esta motivación que es muy antigua. Aquí les muestro una imagen donde se recopilan, donde se muestra la imagen de un conjunto de relatos mitológicos nórdicos. Se dice que uno de los primeros que formuló un modelo como tal de cosmología fue un multimillonario en su época en Islandia, y recopiló una serie de relatos que se transmitían por las distintas generaciones, donde se hablaba del origen del cosmos. Ahora aprovecho de decirles que en la introducción del libro Los primeros 3 minutos del universo, de Stephen Weinberg, nada menos que un premio Nobel del año 79, se habla de este mito de cómo se creó el universo, y el primer relato, que es muy interesante, muestra la historia de Eda y la vaca, y cuenta un poco, de acuerdo a este conjunto de recopilaciones de mitología, cómo se habría creado el cosmos. Weinberg, por supuesto, en el contexto de la ciencia moderna, lo usa para discutir un poco lo que uno llamaría teoría del conocimiento, es decir, qué es una explicación científica y cuáles son las características que uno le exige a una tal teoría. Bueno, por supuesto que esto de cuáles son los elementos materiales que constituyen el universo siempre ha sido algo muy relevante. Por supuesto, llama mucho la atención que en los distintos relatos uno encuentra siempre componentes comunes, ¿no es cierto? Los elementos de aire, agua, tártaros, bueno, de acuerdo a esta mitología, y también de un éter. Menciono este éter porque se van a dar cuenta que es una idea que una y otra vez la ciencia ha querido volver a incorporar, tanto en relatividad especial como en gravitación. El mismo Einstein en algún momento descubrió que uno podía introducir una suerte de éter a través de la constante cosmológica, que tenía algunas propiedades que desde el punto de vista de sus creencias eran relevantes para conseguir un universo estático, que se demostró posteriormente que no fue una gran idea, pero bueno, él contribuyó suficiente como para impulsar el desarrollo de la cosmología moderna. Entonces, claro, llama muchísimo la atención, sin tener nada experimental, este gran filósofo griego Demócrito pensara en la idea de encontrar partículas indivisibles, que él llamó átomo sin división, que fue una aproximación fabulosa en su época. Hoy día sabemos que los átomos para nada son elementales porque están compuestos de protones, neutrones. Estos protones a su vez tienen otras subpartículas que uno no es capaz de ver libremente, que son los famosos quarks. También estos átomos tienen electrones, pero en la época de Demócrito, insisto, sin tener ningún dispositivo para poder mirar
la estructura, el interior de la materia, fue un gran avance, y por lo tanto estos elementos del mundo antiguo de átomo, éter, neuma o vacío, que siempre fue relevante para los filósofos antiguos, es reemplazado en la ciencia moderna por conceptos mucho más sutiles, como el concepto de campo, de energías del vacío, y en realidad más que fuerza, de interacciones. De ese punto de vista, incluso si uno mira los inicios de los intentos de modelos cosmológicos con gravedad newtoniana, la gravedad, por supuesto, tiene características de que es siempre una interacción atractiva y debería existir algún medio a través de la cual esta interacción gravitacional se propague. Sabemos que hoy día, en realidad, la gravedad de Newton es una aproximación clásica y, por lo tanto, deja abiertos muchos problemas como este que menciono de la falta de un medio. La fuerza, en este caso, es, como ustedes la conocen, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. El signo menos que aparece en esta expresión corresponde a una fuerza atractiva, porque la fuerza en realidad es menos el gradiente del potencial de Coulomb, y por lo tanto va a ser atractiva. Ahora bien, otro aspecto interesante, que es más moderno, es el relativo a campo, ¿no es cierto? Si uno tiene, como en este esquema, un par de cargas eléctricas, sabemos que en el espacio existe una cierta influencia, y esa influencia uno la puede sentir ya no porque toque algo, sino que basta con que uno en el espacio acerque otra partícula que esté cargado como para que sienta la influencia de estos campos, que no son más que, uno diría, funciones de R3 en R3, ¿no es cierto?, que dependen tanto del espacio como del tiempo, es decir, tienen los campos una dinámica propia. Entonces, estos campos tienen sus líneas de campo, como están ahí representadas, y un sentido de estas líneas, que va a ser fundamental porque también va a ser el concepto moderno para postular cómo las partículas interactúan a través de campos, y estos campos, como estos que representamos acá, tienen su propia dinámica, y eso lo evidenciaron trabajo, entre otros, de Michael Faraday, donde él postula esto que les acabo de mostrar, líneas de fuerza. La acción de la fuerza, ¿no es cierto?, tiene que ver con la existencia de estos campos, y la interacción es vía ellos. Y el segundo supuesto que uno no puede dejar de mencionar es Maxwell. Él contribuyó fundamentalmente al desarrollo de la teoría electromagnética, y este dibujo de abajo, este esquema, representa una onda electromagnética que tiene otras características interesantes, porque es una onda, llamamos transversal, en el cual la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de propagación de oscilación de los campos. Y con campo me refiero a campo eléctrico y campo magnético, que forman parte de una única entidad y no son dos objetos por separado. Ahora, astrofísica y cosmología tienen una importancia particular porque, además de estudiar interacciones entre partículas, pensemos por ejemplo en mecánica, donde uno tiene cuerpos que de alguna manera interactúan. En el caso de la cosmología y astrofísica, uno se preocupa del espacio en sí como un fenómeno físico. Ya uno deja de pensar que existe una suerte de fondo, un background fijo, donde los cuerpos tienen que moverse e interactuar, sino que también lo incluye como un grado de libertad que uno tiene que estudiar y describir con ecuaciones dinámicas. Entonces, por supuesto, los primeros que abordan esto de una manera
con profundidad y rigor, por supuesto, es el matemático Riemann, quien contribuye a estudiar el rol que puede jugar la materia, la estructura del espacio, la relatividad especial que formula Einstein. Por supuesto, Einstein tiene 3 trabajos a principios del siglo XX, 1905, que cambian completamente el concepto o el paradigma, diría uno, de la física moderna. Y Einstein, con su idea de que los campos son estados físicos del espacio, ¿cierto?, incorpora el espacio como tal, y claro, esta idea de éter no es completamente abandonada, ya vamos a ver, y prevalece con la introducción de la constante cosmológica. Por supuesto que una ecuación que uno ve en muchos lugares, está en muchas poleras por ahí, esta ecuación donde habla del principio de equivalencia, que la masa de una partícula es equivalente a una cierta cantidad de energía. Y esto, que parece una fórmula algo inofensiva o teórica, en realidad es el fundamento de la producción de energía a gran escala, energía por fusión y fisión nuclear. Tuvieron sus trágicas consecuencias hacia fines de la Segunda Guerra Mundial, con estas bombas nucleares que fueron lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. ¿Ok? Einstein formula ecuaciones, estas ecuaciones que se conocen como relatividad general, que tienen mucha geometría diferencial, así es que hay que buscar cursos de pregrado buenos que a uno lo introduzcan en esto, como cursos de geometría diferencial, por ejemplo Enrique Reyes, y el resultado es esta bella ecuación que está escrita acá, destacada en amarillo, donde uno tiene lados que interactúan de una manera dinámica, y esto es lo que dice Wheeler. El lado izquierdo de esta ecuación tiene que ver con el tensor de curvatura, lambda, la constante cosmológica, G es la métrica del espacio. Entonces el lado izquierdo tiene que ver con la geometría del espacio-tiempo. La descripción incorpora al espacio y al tiempo en un mismo pie, en una misma calidad, algo que en física clásica uno no tiene. Y al lado derecho uno tiene la parte dinámica, la parte materia, que este tensor, el tensor de energía momentum, que dice qué materia está presente y cómo esa materia ser descrita a través de el momentum que tenga, la distribución de momentum, la densidad de momentum y energía. Entonces, que se establezca esta igualdad significa, como lo explica muy bien Wheeler, dice que el espacio-tiempo le dice a la materia cómo moverse, es decir, el lado izquierdo representa a este espacio-tiempo, que genera el espacio por donde la materia tiene que moverse, pero por otra parte, como es una igualdad, la materia, es decir, el lado derecho de esta ecuación, le dice al espacio-tiempo cómo curvarse. Entonces esto es un acoplamiento muy bonito entre la geometría y la materia. En realidad es la base de la descripción cosmológica moderna. Ahora, para construir una teoría cosmológica, es decir, a gran escala, que nos dé cuenta de fenómenos como la expansión del universo, como esto que ocurre con lo que pasa cerca de un agujero negro, en fin, las distintas propiedades, uno usa propiedades de densidad de materia y energía, y dice que, este es el principio cosmológico, que estas propiedades de densidad de materia y energía, curvatura, son iguales para todos los lugares del universo. Es decir, hay una simetría en este sentido que hace que no exista, como pensaban los clásicos,
un lugar privilegiado en el espacio, algo así como un centro del universo, sino que de acuerdo a este principio cosmológico, todos los lugares son equivalentes unos a otros, y de acuerdo a estas ecuaciones que escribimos al inicio, Einstein, existen, dependiendo de la densidad de masa del universo, un valor crítico que hace que existan tres soluciones que son muy bien conocidas, pensando en la simetría del principio cosmológico, que es un universo cerrado, ¿no es cierto? Y si uno forma un triángulo, debido a la presencia de la curvatura, la suma de los ángulos internos de un triángulo claramente van a ser mayor que 180 grados, lo que ocurriría en un espacio plano, y si uno tiene algo así como un espacio hiperbólico, tipo silla, ensilladura, caballo, ¿no es cierto? Entonces se va a producir lo opuesto, la suma de los ángulos internos va a ser menor que 180 grados, pero eso es una de las tantas propiedades que uno, desde el punto de vista de la geometría euclidiana, va a tener. Ahora, importante es decir que uno partió de estas paradojas y de estos modelos simples de historias nórdicas, pensando en los elementos que componían la materia. Sin embargo, hoy en día el panorama es bastante distinto. Si distribuimos los tipos de materia en este diagrama, en un círculo, la verdad que lo que conocemos como elementos bariónicos, es decir, protones, neutrones, y le sumamos los leptones, es decir, los neutrinos, los electrones, vamos a ver que todos ellos en conjunto representan una muy pequeña fracción del contenido de la materia, en realidad del orden del 5%. Lo que más hay es materia oscura y energía oscura, que ocupa el 70%, o ocuparía el 70% de la distribución de energía materia del universo. Uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible afirmar esto si uno nunca ha podido ver de manera directa materia oscura o energía oscura? Bueno, la fuente, ya la voy a mencionar, tiene que ver con mediciones indirectas. Otro diagrama que es muy importante ver es este diagrama de la distribución de temperatura en nuestro universo. Y ustedes se fijan que a pesar del universo, de acuerdo a la teoría moderna del Big Bang, de haberse iniciado todo en una gran explosión, hoy en día existe una distribución de temperatura, que es esta distribución que aparece representada acá, y uno de los desafíos importantes es explicar cómo, a partir de una distribución muy homogénea, inicial, se llegan a esta distribución con diferencias, con contrastes de temperatura distribuido, como ustedes ven, tampoco de una manera completamente simétrica. Bueno, es claro que el universo se está expandiendo. Eso lo hemos visto. La humanidad en su historia reciente lo ha evidenciado en distintos momentos, ¿no es cierto? Hay distintas evidencias que lo muestran, pero claramente el fenómeno consiste en que uno, si está en cualquiera de estos puntos amarillos que puede representar una cierta galaxia, ve a todo el resto de galaxias alejarse. Y entonces, claro, uno puede hacer mediciones de la velocidad con que se mueven estas galaxias, eso fue hecho, y claramente eso llegar a una conclusión de que son todas las galaxias que se están alejando unas de otras, y hay un premio Nobel de por medio que incluso logró establecer con qué velocidad, cómo dependía la velocidad de alejamiento de la distancia relativa de las galaxias. Ahora bien, mencionábamos lo de la materia y energía oscura, y les decía que la existencia
de materia y energía oscura son fundamentales porque, por ejemplo, cuando uno mira este tipo de galaxias que rota, uno sabe por evidencia experimental la velocidad con que se mueven las galaxias respecto del centro tiene que ver con la distancia que las separa al centro, y la expresión es v cuadrado igual a gm sobre r. Ahora, claro, al tomando órbitas cada vez más lejanas, la velocidad va a depender de r, pero también la masa contenida depende de r. Pensando, por ejemplo, en la ley de Gauss, la masa depende del volumen y por lo tanto depende de r al cubo, así que la velocidad en realidad depende del radio linealmente. Por lo tanto, si uno hace un diagrama entre la velocidad de rotación respecto del radio, uno esperaría una línea recta que corresponde muy bien a toda esta primera parte, que llega hasta los 250 kilómetros dividido por segundo, pero después tiene un comportamiento que escapa totalmente de esa ley clásica. Ahora, este comportamiento anómalo no es posible explicar básicamente, y entonces hay que postular una materia oscura que permita que esta ley se reproduzca. Y efectivamente uno puede, con algún modelo simple, se hacen los cursos de cosmología elementales, uno introduce materia oscura y se da cuenta que existe una gravedad y que es especial, que esto hace que este comportamiento se pueda explicar. Ahora bien, hay un problema de la supernova al cual no me voy a referir porque en realidad el tiempo avanza demasiado rápido. Así es que quisiera mostrarle hoy en día cuál es el resumen de lo que pensamos, que sabemos, pero existen aún así muchos problemas por resolver. En este diagrama, el eje horizontal representa el tiempo, por supuesto, cosmológico, y más o menos hoy día estamos todos convencidos que nuestro universo tendría 13.700 millones de años de antigüedad. Y partió todo en el Big Bang, esta gran explosión que tuvo lugar en todos los lugares del espacio, en ese tiempo igual a cero, que uno reconoce como el tiempo de la singularidad, que representa esta gran explosión. Y a partir de él, entonces, supuesto que hay una fase muy, muy corta, que tiene que ver con fluctuaciones cuánticas, que usa una teoría de perturbaciones de la distribución de materia que permite explicar la inhomogeneidad en ese diagrama de temperaturas que les mostré. Pero para establecer la validez del principio cosmológico, se postuló un tiempo también pequeño, posterior a este de fluctuaciones cuánticas, en el cual a través de inflación la distinta materia se reparte por el universo de una manera acelerada, y posteriormente existe una etapa oscura, es decir, una etapa donde uno no tiene electrones que producen radiación y que esta radiación se propaga en el universo, por eso se llama oscura, hasta que posteriormente, 200 millones de años, aparecen las primeras estrellas, y si uno sigue este eje temporal, entonces uno va a poder ir explicando con distintos escenarios físicos y modelos físicos matemáticos la aparición de galaxias, planetas, hasta llegar a la vida. Por supuesto que la física queda solamente hasta esta homogénesis, es decir, desarrollo de estructuras de gran escala, galaxias, planetas, apariciones de agujeros negros, ¿no es cierto? Y todo esto es evidenciado por mediciones que son muy sofisticadas, que han suscitado muchos premios Nobel, que no voy a referirme en detalle, pero que muestran un panorama actual bastante
robusto del desarrollo del universo. Que eso es lo sorprendente. Ahora bien, estamos en una etapa, y de eso voy a hablar un poquito más ahora en forma precisa, de un universo acelerado. Es decir, nuestro universo, si lo pensamos como un gas, se ha ido expandiendo, ¿no es cierto? Pero esa expansión tiene una característica muy interesante, porque si antes pensábamos que la observación mostraba que el universo se estaba expandiendo, pero se estaba frenando, que corresponde a un modelo de gas clásico, ¿no es cierto?, que se empieza a expandir, pero conforme la energía cinética empieza a disminuir por distintos fenómenos de roce, esa expansión empieza a frenarse. Sin embargo, mediciones, como digo, recientes, relativamente recientes, de mitad del siglo pasado, mitad fines del siglo pasado, sabemos que el universo está nuevamente acelerando. Y la pregunta, desde el punto de vista clásico, no tiene una respuesta. No sabemos por qué, solamente tenemos la gravedad. ¿Cómo es posible que el universo esté recientemente acelerando? Y es esa transición la que representa un desafío que uno procura con distintos modelos explicar. Bueno, menciono brevemente, Einstein postuló esta constante cosmológica y después se arrepintió de ella y dijo que había sido uno de los errores más grandes de su carrera científica. La verdad es que la constante cosmológica como concepto es muy atractivo porque porque actúa como una suerte de gravedad repulsiva. Sin embargo, tiene muchos problemas desde el punto de vista teórico, conceptual y también observacional, aspectos a los cuales no me voy a referir. Bien, Steven Weinberg, el mismo que le mencionaba de los 3 primeros minutos del universo, tiene esta frase, dice que el problema, mientras no se resuelva el problema de la energía oscura, entonces no contaremos nunca con una teoría física fundamental, sino que siempre con modelos efectivos de lo que el universo, de cómo el universo se comporta. Dependiendo de cómo sean las componentes del universo, uno tiene distintos escenarios de expansión, radiación, materia, y los distintos efectos que tienen sobre la curvatura y este lambda en la constante cosmológica. Entonces, bueno, eso voy a dejar esa primera parte. Me quedan, perdón, muy poco tiempo. ¿Alguien me podría confirmar cuánto? Quedan 10 minutos. Ya. Bueno, 10 minutos, bien. Entonces, lo que voy a hacer es irme ahora un poco al trabajo que estamos haciendo. Entonces, voy a buscar mi presentación. Ok. Voy a dejar de... Ahora sí. Ahora sí voy a volver a conectarme. Disculpen, pero... Bueno, en esta parte lo que voy a hacer es nuevamente conectarme a mostrarles compartir pantalla. Un segundo. Ok, ahora sí. Entonces, nuevamente voy a compartir pantalla. Y aquí sí. Entonces, lo que quiero hablar en los minutos que me quedan es de un problema que tiene que ver con la transición acelerada, la expansión del universo,
Hay aspectos matemáticos muy atractivos, de los cuales me temo que no voy a alcanzar a hablar con mucho detalle, que tienen que ver con la estabilidad asintótica de sistemas dinámicos, que describen las ecuaciones de evolución del universo. Hice algunas simulaciones para ilustrar esto, pero por sobre todo me voy a saltar un poquito en virtud del tiempo, cómo se llega a formular el modelo, y me voy a concentrar simplemente en el sistema dinámico que describe este sistema. Entonces, estas dos ecuaciones son las ecuaciones centrales, donde H es lo que se conoce como parámetro de Hubble, que es el cociente entre la derivada del tamaño del universo en el tiempo dividido por el tamaño del tiempo, y nos da cuenta de cómo se expande el universo. Entonces, esta primera ecuación nos dice que la derivada de h es proporcional a h, pero hay un término de acoplamiento con pi que representa la viscosidad del universo. Y es un modelo termodinámico relativista de viscosidad, por lo tanto tiene algunas complejidades que a nivel de estas ecuaciones no parecen, pero que contiene todos estos fenómenos que sabemos que son relevantes cerca del Big Bang, ¿no es cierto?, donde uno tiene materia muy, muy caliente, que interactúa una con otra, se produce fricción, se produce mucha radiación, se produce mucho calor, hay aumento de entropía. Entonces todos esos fenómenos están, si ustedes quieren, disfrazados, descritos, esta ecuación número 8, y la ecuación es de pi a de u, donde pi es la viscosidad nuevamente, y depende de h, de esta manera que es altamente no lineal. ¿Por qué digo altamente no lineal? Porque la teoría es tal que h aparece en la potencia 1 menos 2 veces s, donde s tiene que ver con un ansatz, es decir, una propuesta de cómo la materia se disipa. Entonces, esta ecuación, como ustedes ven, es altamente no lineal, y para ella no existen soluciones analíticas, salvo, eso es una de las cosas que aprovechamos en uno de nuestros trabajos, si ese tiene el valor particular un medio. Entonces nos preguntamos, ¿será que ese valor un medio representa una transición en este sistema dinámico? Y que eso se refleja en las propiedades de estabilidad del sistema, y que además la parte asintótica, es decir, el universo a gran escala, va a tener una transición de manera que su aceleración, de ser retardada, empieza a aumentar y acelerar en tiempos presentes. Bueno, la respuesta la tenemos en parte, la respuesta es positiva, pero quiero contarles cómo se llega a eso. Entonces, muy brevemente, una de las cosas interesantes es que si S es igual a un medio, y lo voy a utilizar porque se desacoplan las ecuaciones, ustedes ven que esta segunda ecuación, h elevado a 0 es 1, por lo tanto la segunda ecuación es una ecuación para pi solamente. Es una ecuación no lineal, esta que está aquí, donde reemplazamos pi, z. Ustedes se fijan que queda un sistema de ecuaciones donde la segunda, s, se desacopló de la primera. A pesar de ser una ecuación de primer orden, no lineal, la podemos resolver directamente, por ejemplo, por separación de variables, y da esta tangente hiperbólica con h asociado, es decir, reemplazamos el resultado de z, la función analítica 12, resolvemos para y, que es logaritmo de h, y uno consigue una solución explícita h1 en términos de esta exponencial función hiperbólica. Bueno, como decía, a pesar de ser una ecuación de primer orden, uno se da cuenta que el sistema dinámico, si uno hace estas transformaciones, para sacar delta, dejar solamente un 1, tiene una invariancia natural de inversión. Z va a 1 sobre Z, la ecuación resulta invariante, lo pueden comprobar, es directo, es muy bonito, lo cual significa que si uno tiene una solución Z, entonces el inverso a Z también es una solución. Así es que si teníamos tangente hiperbólico como solución, bueno, vamos a tener tangente hiperbólica. Efectivamente, así es. Bueno, la par asociada es H2, y con eso tenemos un conjunto de soluciones. Ojo que aquí
tratarse de ecuaciones que son no lineales, no tenemos un espacio vectorial asociado que represente, de acuerdo a los teoremas, una solución general como un espacio de una cierta dimensión. No, esto es una teoría no lineal, por lo tanto, lamentablemente no tenemos esos teoremas. Sin embargo, podemos, a pesar de ello, estudiar el comportamiento asintótico, y ese comportamiento asintótico, voy a saltarme un poco el detalle, va a estar dado por pi1, la función que está aquí, o pi2, dependiendo del rango de los parámetros que uno toma. No olviden que física, junto con procurar ser riguroso en el aspecto matemático, digo procurar porque seguramente hay cosas que uno igual puede querer fundamentar mayor solidez, uno tiene que dar cuenta de las condiciones iniciales y de los datos observacionales. De acuerdo a eso, las soluciones que postulamos tienen que, por ejemplo, cumplir que para tiempos presentes, dado que la aceleración del universo se mide, nosotros debemos ser capaces de reproducir esos datos. Y otras observaciones que también uno necesita dar cuenta de ellas a través de su solución. De acuerdo a eso, uno obtiene un parámetro crítico, a uno le dice cuál de las dos soluciones tiene que usar para describir la expansión del universo de acuerdo a cómo los parámetros del modelo se relacionan siendo o mayores o menores que valor límite. Bueno, me temo que no voy a alcanzar a terminar de contar los detalles, solamente les menciono que estas dos soluciones, dependiendo de la región en el espacio parámetro donde uno estudia el comportamiento asintótico, uno puede encontrar efectivamente una transición de fase, es decir, el universo empieza a acelerar, y además uno puede buscar si hay producción de entropía. Sabemos que físicamente un universo en expansión hay producción de calor, siempre la entropía debe ir aumentando, así que es otro de los aspectos o test tiene que satisfacer las soluciones matemáticas que nosotros exponemos. Y a cerrar un poco y conectar con el título, a pesar de que no voy a poder demostrar lo que les voy a afirmar, uno tiene soluciones que muestran un comportamiento asintótico muy claro. Una de ellas es para un valor crítico, epsilon igual a epsilon sub c, es decir, se cumple una relación en el exponente de la solución. Uno tiene una solución que se llama de Sitter, una solución exacta, que asintóticamente, ojo, h, es decir, la expansión del universo, s en forma de una exponencial. Todos los valores son valores numéricos que son explícitos en términos de los parámetros del modelo, y h de u, la solución analítica, aquí es cerrada, en esta expresión, y asintóticamente se acerca a un valor límite. Mismo valor lo puede obtener desde la otra perspectiva, es decir, estudiando el sistema dinámico, buscando, de acuerdo a la teoría de Lyapunov, de estabilidad, los puntos fijos y caracterizando su estabilidad. ¿Por qué Lyapunov? Muy breve en dos palabras, es porque uno, cuando tiene valores iniciales, valores observacionales, nunca estos valores son precisos. Entonces, la teoría de Lyapunov lo que responde es justamente qué sistema, si es que uno varía un poco las condiciones iniciales, para grandes tiempos, que es lo que nos interesa a nosotros, comportamiento asintótico, las soluciones permanecen también cercanas. Y entonces lo que nosotros hemos logrado establecer es que efectivamente hay un mapa entre el comportamiento asintótico del sistema dinámico y de los puntos fijos. Y los que son físicamente relevantes a nivel de la estabilidad de Lyapunov están representados por puntos fijos estables. Bueno, lamento no haber podido mostrarles mayor el detalle, pero creo que con eso estoy justo en mi tiempo, así que ofrezco la palabra si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por supuesto, si tienen algo de preguntas que no alcancen a hacer, me pueden escribir un correo
electrónico, yo les puedo mandar material, por ejemplo, este libro de Weinberg, se los puedo referir, o mandar alguna simulación o algo que no alcance a mostrar, para que ustedes puedan tener más tiempo para entender estos conceptos que sé que son atractivos, pero de repente un poquito sutiles. Muchas gracias. Estoy abierto a cualquier pregunta. Muchas gracias por aceptar la invitación, profesor. Ahora, cualquier pregunta, por favor, levanten la mano. Voy a partir yo. Profesor, ¿qué tipo de electivos ha impartido en INGEMAT o seguirá impartiendo, y qué herramientas matemáticas son mínimamente necesarias o deseables para tomar estos cursos? Mira, en cosmología hay un universo grande de problemas que uno va a abordar con distintas matemáticas. El problema que les presenté ahora lo elegí porque tiene cálculo en varias variables, ¿no es cierto? Ecuaciones diferenciales, porque uno está estudiando sistemas de ecuaciones diferenciales, obviamente los teoremas de existencia y unicidad son importantes, pero también los relativos a estabilidad. Así es que va a haber hoy día una charla, un poco más, me parece, temprano en la tarde, que va a hacer nuestro colega experto en ecuaciones diferenciales, Ignacio Guerra, que es uno de los cursos fundamentales, y yo diría que cursos de geometría diferencial, como los que hace Enrique Reyes. Ahora yo voy a ofrecer un curso también de relatividad general para introducir un poco, aplicar un poco esto de geometría diferencial y estudiar los fundamentos de modelos cosmológicos, pero primero formalmente utilizando los elementos de geometría diferencial, que son de un curso, como digo, de los que hace Enrique Reyes o algún otro de los colegas del área. ¿Okay? Gracias. Joaquín. Si alguien más tiene dudas, Sí, por favor, hola, con la mano arriba. profesor. ¿Sí? Yo tenía una consulta sobre qué se necesitaría para avanzar, qué se necesitaría saber sobre la materia oscura y la energía oscura para poder avanzar en esos términos. Conocer algunas ciertas propiedades de ellos, no sé, por ejemplo, que tengan una suerte de masa negativa o algo así. Sí, mira, muy buena tu pregunta. Está claro que energía y materia oscura tienen una necesidad de ser introducidos en el formalismo, ¿no es cierto? Hay muchos problemas, yo mencioné uno, el de la velocidad de rotación respecto al centro de la galaxia, pero hay otros que son relevantes que motivan que uno deba postular la existencia de energía y materia oscura. Sobre todo porque energía oscura tiene un rol como una suerte de antigravedad. Entonces, es una de las que permite, una de las responsables que el universo pueda expandirse aceleradamente. Ahora, desde el punto de vista de la ciencia, hay mucho trabajo que se está haciendo a nivel de doctorado, de programa de doctorado, para tratar de explicar por modelos elementales cómo se compone la materia oscura. Y entonces hay todo tipo de propuestas exóticas para tratar de encontrar las componentes. El gran problema es que, dado que, por ejemplo, en la materia uno le llama oscura, porque es una materia que prácticamente no interactúa con nada. Entonces, si no interactúa, es muy difícil medirla. Y por lo tanto, el efecto lo tienes que ver como un efecto indirecto a través, por ejemplo, de las grandes concentraciones de materia a escala cosmológica, en galaxias, en fin, y por lo tanto es muy difícil de detectar. Pero bueno, hay que pensar que las ondas gravitacionales, que hace 20 años se pensaba era imposible que pudieran ser medidas, porque el orden de magnitud de la perturbación era tan pequeña. Sin embargo, con tecnología y algunos genios de por medio,
se lograron medir y hoy día está siendo uno de los áreas fuertes de trabajo, yo pienso que en algún momento también se va a poder evidenciar, se va a poder medir materia oscura, y eso nos va a permitir acercar a caracterizar de qué tipo de materia podría estar esta constituida. Pero es una pregunta abierta para la cual hoy día no se tiene respuesta. Muchas gracias, profesor. Bueno, si no hay más dudas, reiterar nuevamente, muchas gracias, profesor. Si a alguien más le interesan estos temas, bueno, supongo que hay varios interesados en este mundo de matemática asociada a la física, pueden mandarle un correo a Guillermo Palma. También estamos recibiendo cualquier proposición, no sé, por si quieren alguna otra charla con este profesor, ya que obviamente nos quedamos cortos de tiempo. Ya. Así que ahí estamos en contacto, a lo mejor organizamos algo. Muchas gracias, profesor. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Ahora pasamos a